Cuidado con menospreciar lo que el Señor nos está dando hoy. Cuidado con menospreciar lo que Dios nos da por lo que antes nosotros teníamos. Porque podemos enojar al Señor. Podemos acarrear maldición a nuestras vidas. Podemos acarrear calamidades a nosotros. Aleluya. Recuerda esto, iglesia, que nosotros no somos merecedores de los favores de Dios. Nosotros no somos merecedores de los favores de Dios. Lo que hoy tenemos es por su misericordia. Lo que hoy tenemos es por su misericordia. Y cuando pensamos de esa manera, somos más agradecidos. Porque reconocemos que el carro que hoy tengo yo no es porque yo lo merezca, es por misericordia de Dios. Porque reconocemos que el trabajo que yo tengo no es porque yo lo merezca, porque tengo esto, porque tengo ciertas habilidades. No, es por misericordia de Dios. Cuando comenzamos a entender que nada merecemos, es cuando somos más agradecidos con Dios. En este libro, hermanos, vemos a un pueblo ya liberado. Vemos a un pueblo que ya ha sido liberado de la esclavitud, pero con deseos de volver a ser esclavo. No sé si usted se ha tomado el tiempo para leer este libro, pero es la realidad. Vemos a un pueblo, en este libro vemos a un pueblo con deseos de volver al mundo. Un pueblo ya limpio, pero con deseos de ensuciarse. El mensaje de este libro, hermanos, es una advertencia a todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor. Este libro es una advertencia a todos aquellos que hemos sido llamados por Dios. ¿Cuántos han sido llamados en esta noche por el Señor acá? Es una advertencia para que nosotros no codiciemos las cosas malas, para que nosotros no queramos volver al mundo, para que nosotros no deseemos tan siquiera volver al mundo, para que nosotros no dudemos también de las promesas de Dios. Es una advertencia, es una amonestación para que nosotros no caigamos en los pecados de inmoralidad, para que no tentemos a Dios, para que no murmuremos contra Dios. Como este pueblo lo hizo, ¿verdad? Para que no murmuremos como este pueblo lo hizo. Y como resultado, ¿qué fue lo que pasó? Ellos perdieron la herencia de la tierra prometida. Como resultado, este pueblo que salió de Egipto no logró llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos sabíamos eso? Amén. Todos, ¿verdad? No pudieron llegar a la tierra prometida por la murmuración, por el pecado de incredulidad. Y vamos a ir viendo enseguida por qué razones más. El libro de Números, mi hermano, presenta al hombre purificado ya. El libro de Números presenta al hombre purificado, pero con deseo de ensuciarse, como les decía. O sea, presenta al hombre ya limpio, pero con el deseo de volver al mundo. Y como cristianos ya no tenemos que estar con esa mentalidad, con dos pensamientos, de que ya estamos en la iglesia, pero con deseos de volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. Con deseos de volver a practicar las mismas cosas que practicábamos antes. No debe de caber en la mente de un cristiano el deseo de volver a hacer las cosas que antes hacía. Esa es una enseñanza para nosotros hoy en día, que como cristianos ya hemos sido purificados, ya hemos sido limpios, ya hemos sido perdonados. Por tanto, no debemos de tener ni siquiera deseo de volver a hacer lo que antes hacía. Lo que antes hacíamos, eso nos debe de causar un repudio a lo que antes hacíamos. En este libro es un libro muy bueno para aplicarlo a la iglesia de hoy en día, porque muchos de nosotros ya hemos sido purificados, ya hemos sido limpios, pero todavía tenemos ese deseo de volver a hacer las cosas que hacíamos antes. Todavía tenemos el deseo de volver a la droga, de volver al mundo, de volver a cometer actos de inmoralidad. Pero si Dios ya nos limpió, mantengámonos limpios como el Señor nos limpió. Y acá Dios, a través de este libro, nos da una fuerte amonestación para que no deseemos ni tan siquiera volver. Que ni se nos ponga en la mente desear volver allá a donde estábamos antes, de donde Dios nos sacó.
En este libro de Números hay 3 lugares muy importantes que menciona la Escritura. Y es el monte Sinaí. Bueno, hay muchos lugares, pero solamente voy a mencionar 3 porque son 3 que son muy importantes, que se menciona mucho. El primero es el monte Sinaí. Diga conmigo, monte Sinaí. El otro es el desierto de Parán, que ahí mismo estaba el lugar de Cades Barnea. Luego el tercero es las llanuras de Moab. Las llanuras de Moab. Ok, vamos a comenzar. Israel, mis hermanos, Israel acampó en el monte Sinaí por aproximadamente 1 año y medio. Desde Éxodo hasta Levítico, Israel estaba acampando en el monte Sinaí aproximadamente por 1 año y medio. Y es ahí donde nosotros encontramos a Israel en el libro de los Números, en el monte Sinaí todavía. Había pasado 1 año y medio, casi 2 años, cuando encontramos al pueblo de Israel. Es en ese lapso de tiempo, hermanos, en donde Moisés hace un recuento, hace el censo, un recuento de los varones israelitas, cuántos estaban listos para ir a la batalla. Y nosotros podemos notar ahí, si seguimos leyendo, que eran alrededor de 600,000 soldados listos para la batalla que estaban ahí. El libro de Números, hermanos, es un diario del viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La realidad es esto: este viaje, este camino solamente les debió tomar aproximadamente unas 2 semanas. Pero les tomó, o sea, exactamente eran 11 días. Era camino de 11 días desde Egipto hacia la tierra prometida. Pero, ¿por qué les tomó 40 años? ¿Por qué les tomó 40 años? Y hasta aquí les había tomado 1 año y medio, casi 2 años, hasta el monte Sinaí. Pero es porque en parte Dios les estaba dando las leyes, pero ya vamos a ir viendo por qué les tomó 40 años. El libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía en el monte Sinaí. Luego en Números capítulo 10, 11, capítulo 10, versículo 11, vamos a ir. Dice, en el año segundo, ya es en el segundo año, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Ya salimos del monte Sinaí, ahora estamos en el desierto de Parán. O sea, aquí Israel marchó por 11 días, escuche, hacia el lugar de Cades Barnea. Cades Barnea viene siendo como la frontera de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel. Los israelitas continuaron su viaje por el desierto después de su larga estadía en el monte Sinaí. Y hay algo que me llama la atención, es que dice acá que Dios los guiaba con su nube. La nube dice que se alzó, correcto. Dice, con su nube, durante el día iba la nube cubriéndolos del sol abrasador. Y durante la noche, todos sabemos muy bien que iba una columna de fuego que los mantenía herméticos, los mantenía calientitos, ¿verdad? Y también aparte les daba luz para que pudieran ellos hacer sus cosas. O sea, hermanos, no había duda de que Dios estaba con ellos. No había duda de que el favor de Dios estaba con ellos, con este pueblo. Esta generación de israelitas fue una generación que vio la gloria de Dios de una manera única. Ellos vieron los milagros, los mayores milagros de Dios. Ellos vieron cómo el mar se abrió para que ellos cruzaran. Ellos vieron cómo el Señor se levantó a favor de ellos y en contra del faraón. Ellos vieron las 10 plagas,
cómo el Señor los bendijo, cómo el Señor los guardó, cómo el Señor los libertó de Egipto. Ellos vieron cómo el Señor les dio de comer el maná. Vieron cómo el Señor les proveyó alimento. Ahora, mientras ellos caminaban durante el día, la columna de nube iba. Y en la noche, la columna de fuego. Todo esto, hermanos, era una evidencia total de que Dios estaba con ellos. De que Dios estaba con ellos. Y en el capítulo 11, hemos visto que Dios estaba con ellos, el favor de Dios estaba con ellos, los milagros, ellos habían visto la gloria de Dios, ellos habían visto los milagros de Dios ahí, pero en el capítulo 11 surge algo, aparece algo, y es que comienzan a quejarse. Vamos al capítulo 11. Aconteció, dice el versículo 1, que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió a uno de los extremos del campamento. Mire cómo dice, y el pueblo se quejó, y lo oyó Jehová. Me pregunto yo, ¿cómo es posible que una nación tan bendecida por Dios, que una persona tan bendecida por Dios, que ha visto la gloria de Dios constantemente en su vida, su favor, sus milagros, pueda quejarse de Dios? Dios había hecho muchas maravillas con Israel y a través de Israel, aún así, ellos deciden murmurar y quejarse contra Dios. Y a eso, hermanos, eso Dios no le agradó. La queja, el murmurar contra Dios, contra todos los favores que el Señor hizo, a eso Dios no le agradó. Y es que la queja, hermanos, la queja muestra poca gratitud hacia lo que Dios hace por nosotros. Una persona que se queja constantemente no es agradecida. Una persona que se queja constantemente con Dios, que por qué esto, que por qué lo otro, esa persona no es agradecida con Dios. Y aparte de esto, una persona que constantemente se queja con Dios muestra poca fe en lo que Dios puede hacer. Una persona que constantemente está quejándose, quizá ha visto los milagros de Dios, ha visto las maravillas de Dios, pero cuando viene algún problemita se comienza a quejarse y a cuestionar a Dios y a decir cosas contra Dios, a quejarse, muestra que no tiene fe en el Dios Todopoderoso. Muestra que no tiene fe en aquel que lo rescató, en aquel que le mostró su misericordia hace un par de días. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. La queja, hermanos, muestra poco agradecimiento para con Dios. En Números 11:5, vamos ahí. Acá vemos cómo le rebalsa el gusto a este pueblo. 11:5 dice, nos acordamos del pescado, dice, que comíamos en Egipto. De balde, o sea, como de gratis, como que de nada, de todos. Más sabemos, sin embargo, sabemos que ellos eran esclavos. Y ellos no recibían ninguna paga. Entonces, ellos les daban eso porque, trabajaban arduamente. Entonces dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná en nuestros ojos. Mira cómo este pueblo, iglesia, mira cómo este pueblo comenzó a menospreciar el alimento sagrado que Dios les estaba dando. Mira cómo este pueblo comenzó a menospreciar la bendición de Dios por la comida de Egipto. Y poniendo más en alto valor la comida de Egipto que lo que Dios les estaba dando. Cuidado nosotros con menospreciar la bendición de Dios por cualquier cosa, iglesia. Cuidado nosotros con menospreciar la bendición de Dios por algo quizás que tuvimos en el pasado. Debemos de tener cuidado con menospreciar todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Muchos quizás dicen, cuando yo no era cristiano, como me abundaba el dinero,
cómo me alcanzaba para ir a tal lugar, para ir a ciertas cosas, a hacer ciertas cosas. Hubieras visto el carro que yo andaba cuando no era cristiano. Hubieras visto el trabajo que tenía, yo era manager. Pero ahora no tengo nada. Ahora apenas tengo un trabajito que... Antes como yo me andaba en los restaurantes caros, comiendo todos los fines de semana, pero ahora apenas me alcanza para ir a comer en McDonald's. Y hay veces que no. Entonces si comenzamos a sobrevalorar la bendición, no es bendición, las cosas del mundo por la bendición de Dios. Y cuidado si Jehová nos oye sobrevalorar las cosas que antes teníamos sobre la bendición de Dios. Cuidado con menospreciar lo que el Señor nos está dando hoy. Cuidado con menospreciar lo que Dios nos da por lo que antes nosotros teníamos. Porque podemos enojar al Señor. Podemos acarrear maldición a nuestras vidas. Podemos acarrear calamidades a nosotros. Aleluya. Recuerda esto, iglesia, que nosotros no somos merecedores de los favores de Dios. Nosotros no somos merecedores de los favores de Dios. Lo que hoy tenemos es por su misericordia. Lo que hoy tenemos es por su misericordia. Y cuando pensamos de esa manera, somos más agradecidos. Porque reconocemos que el carro que hoy tengo yo no es porque yo lo merezca, es por misericordia de Dios. Porque reconocemos que el trabajo que yo tengo no es porque yo lo merezca, porque tengo esto, porque tengo ciertas habilidades. No, es por misericordia de Dios. Cuando comenzamos a entender que nada merecemos, es cuando somos más agradecidos con Dios. Esa es la actitud que debe de tener un cristiano. Esa es la actitud que debe de tener un siervo del Señor. Que nada merece y todo lo que tiene es por gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. No merecemos, no somos más merecedores, hermanos, más merecedores que aquel que hoy no tiene nada que comer. Nosotros no somos más merecedores que aquel que hoy no tiene ni a dónde poner su cabeza para dormir. Nosotros no somos más merecedores que aquel que hoy está en el hospital por una enfermedad terrible. Nosotros no somos más merecedores que aquel que hoy está en crisis. Si hoy tenemos es por su misericordia. Si estamos sanos es por su misericordia. Si estamos bien, si tenemos trabajo, si tenemos la bendición, si tenemos carros, si tenemos casa, si tenemos donde vivir, es por su misericordia. No es porque lo merezcamos nosotros. Por lo tanto, iglesia, debemos de ser agradecidos con lo que Dios nos da. Si reconocemos, si entendemos bien este principio de que nada merecemos y que todo lo que tenemos es por gracia de Dios, por misericordia de Dios, entonces vamos a ser agradecidos con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mira, los que son desagradecidos se privan de que Dios los vuelva a bendecir. Los que son desagradecidos se privan de las bendiciones de Dios, se privan de los favores de Dios. Y vamos a dejar esto acá porque luego podemos hablar mucho, pero vamos a continuar. Luego vemos nuevamente a Moisés. Después de esto, luego vemos a Moisés intercediendo, hermanos, por este pueblo. Intercediendo por este pueblo. Y Dios en su inmensa misericordia le responde. Vamos al versículo, capítulo 11, versículo 31. Dice: y vino viento de Jehová y trajo codornices del mar. Ellos estaban pidiendo carne y Dios en su misericordia les concedió carne. Miren cómo es Dios. Que a pesar de nosotros quejarnos, Dios todavía sigue quizás bendiciendo. Pero no abusemos de lo que Dios hace por nosotros. No abusemos de todos esos beneficios que Dios nos da. Así que luego después pasan otras cosas muy importantes, pero vamos a avanzar porque ya es media hora. Números 12, aquí vemos a María y a Aarón
murmurando contra Moisés. Dice el versículo 2 del capítulo 12. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Mire, esto es lo que dice. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Dice. Y aquí lo que me llama la atención es que dice, y lo oyó, ¿quién? Jehová. ¿Qué estaban haciendo ellos? Murmurando. Y mira lo que dice en el versículo 8 del capítulo 12. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y mire lo que les dice, la pregunta que le dice: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y el verso 10 dice esto: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Por qué? Porque había murmurado contra el siervo Moisés. ¿Qué es la murmuración? ¿Qué es la murmuración? La murmuración es hablar o difamar o manifestar una queja o un disgusto contra alguien. Murmuración es hablar mal de alguien a sus espaldas. Eso es la murmuración. Y la murmuración, hermanos, es pecado. ¿Cuántos saben eso? La murmuración es pecado. Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Lamentablemente, muchas iglesias, hermanos, se están dividiendo por causa de la murmuración. Lamentablemente, muchas iglesias se están dividiendo por causa de la murmuración. El cristiano que continuamente está murmurando, está provocando discordias, está provocando disensiones, está provocando rencillas. El cristiano que constantemente está murmurando está acarreando maldición para sí mismo. Así que debemos de procurar alejarnos de esas personas que constantemente nos están diciendo cosas o murmurando en contra del liderazgo de la iglesia, en contra de las personas que Dios ha puesto en la iglesia. Debemos de alejarnos, o si somos nosotros los que estamos practicando eso, debemos de agarrar consejo y dejar de hacerlo. Porque los que murmuran acarrean maldición. Mira, los creyentes maduros no andan murmurando. La madurez, hermano, la madurez espiritual no se mide por el conocimiento teológico que una persona pueda tener. La madurez espiritual se mide por la relación que tiene con Dios la persona. La madurez espiritual se mide de esa forma. Y una persona madura no va a murmurar de su liderazgo, no va a murmurar de otra persona. Porque alguien que tiene una relación con Dios, le daría vergüenza acercarse a la presencia de Dios sabiendo que ha murmurado, sabiendo que ha chismoseado, que ha dicho cosas, que ha difamado, que ha calumniado a un siervo de Dios. Así que una persona verdaderamente madura no murmura contra ningún siervo de Dios, porque tiene temor de Dios, porque tiene temor de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, verso 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dice que hagamos todo sin murmuraciones. Dice Judas, versículo 16, dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. O sea, los que murmuran solamente buscan satisfacer sus propios deseos, hermano, sus propios intereses. No buscan nada más que eso. Así que debemos de alejarnos de esas personas que están murmurando constantemente. Ahora vamos al número 13.
Estamos en Números 13. Ok. Por fin, hermanos, el pueblo llega al desierto de Parán. Números 13, por fin, el pueblo llega al desierto de Parán, que es prácticamente Cades Barnea, que viene siendo la frontera de la tierra prometida. Hasta aquí, hasta el capítulo 13, han pasado 2 años. Han pasado 2 años que salieron de Egipto. Y es aquí donde Dios les manda a reconocer la tierra y les entrega la tierra. Les entrega la tierra. Vamos a Deuteronomio, capítulo 1, verso 19. Dice, capítulo 1, Deuteronomio, verso 19, dice, la misión de los 12, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea, que es aquí donde estamos ahorita en el capítulo 13 de Números. Entonces dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mirá, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes.